Muy buenas tardes a toda la comunidad de la industria azucarera de Latinoamérica. Les doy la bienvenida a este seminario internacional de Atalac. Mi nombre es Alan Núñez, estaré con ustedes en el resto de la tarde como moderador. Y antes de iniciar quiero indicarles cuáles son las formas en que vamos a trabajar con la parte de preguntas. Vamos a formular la pregunta mediante el chat que tenemos ahí en el sistema. Deben indicar adicional a la pregunta el nombre y el país de donde están haciendo la consulta. La primera charla que vamos a presentar es Aplicaciones de Internet de las Cosas en Ingenios. Nuestro expositor invitado es Raúl Rosado, de la empresa ABB. Él tiene un máster en Administración de Empresas del Instituto de Estudios Universitarios de Mérida, en México. Posee una especialidad en mecatrónica en el Centro Nacional de Actualización Docente del Distrito Federal de México. Es ingeniero eléctrico del Instituto Tecnológico de Mérida, en México. Y desde el año 2018 trabaja para la compañía ABB. Bienvenido, Raúl, y adelante con tu presentación. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarnos. Alan, te agradezco mucho, al igual que a todos los participantes, todos los que están presentes. Les agradezco mucho el que nos regalen estos minutos. Trataré de hacer muy interactivo la charla. Y si tienen ustedes alguna pregunta, por favor, hágala. No se queden con dudas. No hay ninguna duda que no valga. Todas son válidas, todas son importantes y trataré de respondérselas de la mejor manera. Bueno, vamos a tocar un tema de interés. Porque el Internet de las cosas es algo que escuchamos todos los días. Pero, ¿qué es el Internet de las cosas? Y esa es la parte importante. ¿Y cómo se aplica? Si son tan amables, en el siguiente slide. Muchas gracias. Comencemos por ver qué significa el término, de dónde viene. Bueno, este término fue acuñado en el año 1999, cuando Kevin Ashton, del MIT, escribió el artículo Las cosas del Internet de las cosas. Para él, la falta de tiempo de las personas genera la necesidad de conectarse en Internet de nuevas maneras. Vamos a ponerlo primero en el contexto de nuestra vida y luego en el contexto de nuestra empresa, de los ingenios. Hoy día, ¿quién no usa su celular, por ejemplo, como un GPS para librar el tráfico? ¿Quién no aspira, por ejemplo, a poder ver su casa con unas cámaras para ver si está todo bien, aunque esté uno en la China? Hay personas, y entre ellas me incluyo, que me gustaría poder ver qué hay dentro del refrigerador cuando están en el supermercado para ver si debo o no debo comprar ciertas cosas. ¿Por qué estoy poniendo estos ejemplos? Porque son ejemplos de la vida real que hoy ocurren, no son buenos deseos. Hay refrigeradores con camaritas, todos los celulares tienen las aplicaciones para moverse con los mapas. Y las cámaras las puede uno monitorear desde donde uno esté. Desde mi punto de vista, la información es adictiva. Es bien interesante porque cuando no la hemos tenido, no nos hace falta en nuestra vida. Pero cuando ya la tenemos, ya no la queremos soltar. Y voy a dar un ejemplo muy simple. Hace algunos años, si salías de tu casa sin llaves, pero con un celular en la mano,
uno regresaba a su casa a buscar las llaves. Hoy día, si sales con las llaves, pero olvidaste el celular, regresas por el celular. Y más si no tiene clave. De tal manera que se ha vuelto el celular y la conectividad y los datos que nos proveen en algo indispensable en nuestras vidas. Ahora, hemos hablado en este momento de lo que se refiere al entorno casero. Vamos a hablar ahora del entorno en la empresa. Por favor, avanzamos en el siguiente slide. Pensemos esto. Desde el punto de vista de ABB, y esta es la definición de Internet de las cosas, servicios y productos, nos permite conectar cosas con servicios avanzados para mejorar la colaboración de máquinas o instalaciones controladas por un PLC, por un SCADA, por un HMI, con y las personas. En este concepto, todo está conectado y los factores claves son la disponibilidad de los datos en cualquier momento y desde cualquier lugar, así como la monitorización para el control y diagnóstico remoto de las instalaciones. Piénsenlo de esta manera. Hay una falla en la máquina y en algunas ocasiones el jefe de mantenimiento se llegaba a enterar de una falla, no sé, 10, 15 minutos después. Pensemos en una centrífuga azucarera. 15 minutos significan 3 baches que ya no se produjeron. Hoy no. Si tienes el Internet de las cosas, en el momento que ocurra, en ese momento estaría recibiendo una alarma, un mensaje de texto, un email o una llamada, como la quieras, que te diga, hey, falló. Pero aún más, si tú tienes información previa y tienes, por ejemplo, semáforos que te vayan indicando si las cosas van bien, van mal o están dentro de tolerancia, hey, puedes programar un mantenimiento predictivo. Si tú tienes una frecuencia de que cada determinado tiempo se daña un rodamiento, hombre, si cada 3 meses o cada 6 meses o cada 2 años, no sé, el tiempo que se requiere, y necesitas cambiar ese rodamiento, no tiene caso comprarlo con mucho tiempo de anticipación. Sería dejar el dinero perdido. Pero sí comprarlo con el suficiente tiempo para que cuando ocurra la necesidad del mantenimiento, lo tengas. Y no vayas a perder ni un solo día, ni una sola hora, porque no tienes el producto. Ley de Murphy. Cuando más lo necesitas, no hay. Entonces, de esta manera, puedes minimizar las pérdidas de tu producción. O dicho de otra manera, puedes maximizar la producción, porque le vas a sacar el máximo al proceso. E incluso, pensemos esto, la gran mayoría de los ingenios no están muy cerca de grandes ciudades. ¿Qué pasa si ocurre un problema, digámoslo así, un viernes en la noche, cuando ya todo el mundo se fue a su casa, vamos a llamarlo así, sigue la producción, ocurre un problema y necesitas una respuesta rápida? Si la gente que te da servicio normalmente ya está en otro lugar, tendría que viajar, desplazarse de esa ciudad a tu ingenio. Vamos a suponer que apenas le llames, el tipo enseguida se pone la ropa, no espera ni 5 minutos y sale. Probablemente se tarde media hora, 1 hora, 2 horas o más. Ahora, ¿qué pasaría si tú tuvieras un servicio donde esa persona desde su casa se pueda conectar, ver qué es lo que pasa en tu equipo y decirte, presiona el botón reset, por ejemplo? A lo mejor se soluciona. A lo mejor no, pero al menos el diagnóstico ya se hizo. De otra manera,
La persona tendría que viajar, ponerse frente al equipo, hacer la misma labor que está haciendo de forma remota para luego decir, me hace falta una pieza. ¿Ok? Entonces, lo que ofrece esto suena muy atractivo porque puede hacer que la fábrica continúe más tiempo trabajando. Y esto es muy importante en el caso de los ingenios. Sí, sabemos que Colombia, por ejemplo, es 24 horas, 365 días del año, no para. Pero hay otras zafras que duran 8 meses, otras 6 meses, y hay otras que duran solo 4 meses. O sea, un paro de 2 días en una zafra de 4 meses es terrible, económicamente hablando. ¿Ok? Avanzamos en la siguiente slide, por favor. Ok, vamos a ver algunos de los procesos. Piensen en esto. No voy a poner todos, voy a poner algunos. Pero en todos los procesos hay cosas comunes. En todos necesitamos rodamientos, motores, inversores de frecuencia o arrancadores suaves. Pensemos en la recepción de la caña, los volteadores. En otros casos no tienen volteador, pero tienen unas grúas. ¿Ok? Otro proceso es el lavado. Allá, obviamente, hay bombas. Luego viene el transportador. Ni qué decir. La picadora o la desfibradora, como quieran llamar. El tándem de molinos o el clarificado. Pero también nos podemos seguir a lo que es el centrifugado, el empaque, etcétera. Todos tienen una posibilidad de generar datos. ¿Estamos? Eso es lo realmente importante. Le damos clic para que aparezca el mensajito de generan datos, por favor. Gracias. Todos generan datos. ¿Ok? ¿Qué datos? Vamos a ver algunos de los datos que podemos obtener. Avanzamos, por favor. En el primer caso, tenemos los sensores. No, ¿podría retroceder un poquito, por favor? Un poquito más. Un poquito más. Ahí mismo. Los primeros son los sensores. En este caso, estos cuadraditos, pues son los que se usan para motores y bombas. Hay dos sensores, cada uno es distinto, pero físicamente se ven iguales, ¿ok? Entonces, estos para motores y bombas literalmente se pegan al motor, se pegan a la bomba. Ahorita vamos a ver qué datos se obtienen de cada uno de ellos. Los datos que recolectan los envían a un gateway vía Bluetooth, o sea, inalámbrico. Y no hay que ponerles ningún cable, ni para conexión, ni para energía. ¿Por qué? Porque traen baterías. ¿Estamos? Entonces, se pone un gateway, por ejemplo, inalámbrico. Al gateway sí le Raúl, parece que se te desactivó el micrófono. Está en mute. Perdón, ¿hasta dónde me escucharon? Hasta hace 30 segundos atrás. Ok, perdón, gracias. Por favor, ¿podrían avanzar para el siguiente? Para que veamos ahí el sensor. Este sensor es para rodamientos. ¿A qué me refiero con rodamientos? Chumaceras, balineras, rulimanes, como le llaman en otros lugares. Le damos avanzar, por favor.
Ahora sí, veamos qué datos vamos a obtener de cada uno de ellos. Entonces, el primero es en el sensor del motor. ¿Qué puede obtener allá? Pues velocidad, vibración, temperaturas, corrientes, el conteo de horas para que toque el engrasado, etcétera. Como pueden ver, son datos realmente relevantes. El siguiente es en las bombas. ¿Qué podemos obtener? Pues la rotación de la bomba, cuántas horas está operando, si hay algún problema en las álabes, si hay alguna pieza suelta, desalineamiento, desbalance, etcétera. El siguiente slide. Ajá, perfecto. Y aquí, en los rodamientos, ¿qué podemos obtener? Pues la temperatura de operación y la vibración. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora, todos estos datos los llevamos a una nube. ¿Qué es una nube? Es un servidor, es una computadora que se encuentra en alguna parte del mundo y ahí almacenamos todos estos datos. Estos sensores se pueden parametrizar para decirle, ok, quiero hacer una muestra, un muestreo cada hora, quiero hacer el muestreo cada 15 minutos, quiero hacerlo cada 10 minutos o quiero hacerlo cada minuto. Son muestreos, no es continuo. Se puede hacer continuo, pero la cantidad de datos va a ser mucha. Entonces, lo ideal sería muestreos. Tú escoges las cantidades de muestreo y de esta manera se almacenan. Ahora, esta colección de datos de nada sirve si yo te la entrego como una hoja de Excel, por ejemplo. No sirve. Necesito que esa colección de datos alguien la arregle, le dé un sentido, haga entendible y digerible esa información y luego, entonces yo pueda visualizar ya ordenada, por ejemplo, en una app con un celular. O que lo pueda hacer visualizando en una computadora. ¿Ok? Siguiente slide, por favor. Ahora, en los anteriores vimos las cosas sin necesidad precisamente de un variador. Pero ¿qué pasaría si en vez de tener un arranque directo a línea, ahora tuviera yo un soft starter, un arrancador suave? Ah, bueno, aquí puedo tomar todavía más información. Puedo tomar el estatus de que si el equipo está está arrancado, está en paro, está en falla. Le puedo leer la corriente por fase, el nivel de voltaje, la frecuencia de operación, etcétera. Claro, dependiendo del modelo del equipo, pues podré monitorear más o menos datos. En este caso le estoy mostrando los datos que podemos obtener de dos modelos nuestros, que es el PCE y el PCTX. Aclaro, además de esto, está la parte de estado, fallas y estado de entradas y salidas. Avanzamos un poquito más. Y ahora vemos lo que es un inversor de frecuencia o variador de velocidad. Y entonces en él, ¿qué es lo que puedo yo obtener? Bueno, pues puedo obtener lo mismo, corriente, frecuencia, par, voltaje del motor, voltaje de DC, tiempo de operación, temperatura del motor, temperatura del IGBT. ¿Ok? Entonces tenemos muchas cosas que ver. Ahora, no nos confundamos. Lo novedoso no es la adquisición de los datos, porque la adquisición de los datos existe, yo creo que desde los 80s, 90s, desde que los PLC se podían conectar a los equipos o las computadoras se podían conectar a los variadores por un puerto serial. Lo realmente novedoso es el análisis de los datos. Piénselo de esta manera. ¿Cuántas escadas hay? Por ejemplo, una escada que controla solo el área de generación, las turbinas, las calderas, pero no se conecta para nada con otra escada u otras HMI u otros PLCs que están en las centrífugas,
o no se conectan para nada, por ejemplo, con el sistema de riego. Nada. Son sistemas aislados. Aquí lo novedoso es integrar la data de todo el ingenio. ¿Para qué? Para tener información que nos permita hacer análisis. Le damos clic, por favor. Vamos a ver qué podemos hacer. Le dan clic donde dice novedoso en el análisis de datos para el video. No, el video. Si están tan amables. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, todo lo que vimos toma sentido en esta slide. Piénselo de esta manera. Tu celular hoy día es una computadora. Y todos estos datos que acabamos de ver, los puedes recibir en tu celular. Y te puede decir, oye, el motor o el reductor del molino 3 en la posición 4 está generando mucha vibración. Y resulta que estás en tu casa a 2 horas de camino. Pero sí le puedes hablar a tu compañero, hey, hagan una revisión, vean si no está dañado algo, vean si no se rompió algo, antes de que se pare, antes de que se dañe algo más. Para un gerente, por ejemplo, ¿qué es lo que le interesaría ver? Un gerente general de la empresa. Si él ve que las máquinas están en el 80 o 90% de producción, va a decir, estamos a todo dar. Pero ¿qué pasa si baja un 70%? Enseguida va a levantar el teléfono y va a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué se paró la producción? Ahora, otra cuestión que es deseable es una conexión de datos entre los sistemas SCADA
y los ERPs o los sistemas de administraciones. Estoy pensando en un SAP, en un Oracle, etcétera. ¿Por qué? Imagínate que ya se detectó en el sistema que cierta máquina necesita mantenimiento. Lo normal sería que alguien se siente, escriba o genere en el SAP una orden de servicio. ¿Qué pasaría si el sistema, cuando genera una alerta, se conectara directamente con el ERP y generara una orden de servicio para que un técnico ya se le asigne el trabajo? Eso sería genial. ¿Estamos? La otra, ya se detectó que cada determinado tiempo necesito cambiar el rodamiento. Y yo sé que ese rodamiento tarda 2 meses en llegar. Entonces yo le genero al ERP, le aviso, ya hay que generar la orden de compra para que cuando ya llegue el momento de cambiarlo, el producto ya esté aquí. A eso vamos, créame, a eso vamos. Incluso ya estamos. Por lo menos en los SCADAs de ABB, ya se conecta el SCADA con el ERP. No es cosa del futuro, es cosa del presente. Ahora, sí necesitamos una forma de subir los datos. No necesariamente tiene que ser a través de un PLC. ¿Ok? Muchos procesos, yo sé que ustedes los arrancan con contactores y está bien. Así que los datos los podemos poner, por ejemplo, con el gateway, como les mostré, como les hablé hace un ratito, con los sensores, el gateway de Bluetooth y el Internet. Pero ¿qué pasa con los soft starters? ¿Qué pasa con los variadores? Ah, bueno, puede usar el PLC como gateway para subirlo a la red, a la nube. Pero si no tienen PLC por alguna razón, se puede poner directamente este gateway. En este caso le estoy mostrando uno de ABB. Y este equipo, por ejemplo, puede recibir los datos de 10 variadores o 10 soft starters. Y se suben igual a la nube. De esta manera, esa colección de datos, aun que no estén conectados a una SCADA, aun que no estén conectados a un PLC, es posible hacerlos llegar a la nube, al servidor. ¿Ok? Créame, es muy económico. ¿Por qué? ¿Cuánto tarda un paro de 10 minutos en plena zafra? Es muchísimo más caro que el costo de poner o tirar cables de internet, de Ethernet para conexión a internet y gateways, para que se conecten con los controladores de velocidad. Avanzamos a la siguiente slide, por favor. Ahora, ya que tenemos esto, ¿qué voy a hacer con el dato? Eso es lo realmente importante. En el caso de ABB, tenemos 3 servicios que les podemos ofrecer. El primero, asistencia remota. Hay un problema, ya lo detectaste, puedes llamar a un teléfono y decirle a un técnico, hey, por favor, ayuda a diagnosticar. El tipo, si está conectado al Internet de las cosas, se mete, no se importa si él está en China, en India, lo que sea. Tú contratas un servicio y vas a tener un servicio de 24 horas, los 7 días de la semana. Él entra, ve el problema, diagnostica, si puede ser solucionado vía programación, lo va a solucionar. Y si no, te va a decir, ok, ya tengo el diagnóstico, ya tengo el reporte, hay que enviar a un técnico de campo, pero ya con la información. El segundo, monitoreo remoto. Como les dije, es con semáforos, verde, rojo, etcétera, que te vaya diciendo, está bien la máquina, está bien, pero está en un punto tolerable, pero no está óptima. Y hay un rojo que te dice, hey, aguas, esta cosa va a fallar y va a fallar muy pronto. Toma acción ya. Pero está el tercero, el mantenimiento preventivo y predictivo. En este caso, les decía yo, se analiza la tendencia y se dice, ok, cada determinado tiempo hay que hacer esto. ¿Para qué? Para que la máquina no pare. Hay que hacer un paro programado para hacer esto. Hay que comprar. O hay que revisar alineamientos, etcétera. Y eso no lo hace una persona. Si lo hiciera una persona,
sería inexacto. Para esto lo que se usa es inteligencia artificial. Sí, algunos se espantarán. Pero preocúpense, ustedes lo único que tienen que hacer es conectar el equipo, enviar los datos y el software les va a estar enviando los análisis. Claro, como hay una colección de datos ya graficada, ya con periodos de tiempo, tú a tu vez puedes entrar, mirar y hacer tus propias conclusiones. ¿Ok? Avanzamos a la siguiente slide, por favor. El videíto, por favor. The ABB Ability Smart Sensor allows your equipment to perform its own health check and notify you when it needs attention. This instructional video provides you an overview of the ABB Ability Smart Sensor web portal. The portal gives you access to valuable trend data from your assets so that you can address problems before they become costly. First, you'll need to collect and upload measurements from your assets using the Smart Sensor mobile app before you can access the data via the web portal. For more information on how to use the mobile app, please refer to the Mobile App User Guide. Once measurements have been collected and synchronized with the ABB Ability platform, all data will be available to your organization via the web portal. Log in to the portal. On the dashboard, under Condition Monitoring, you may view the health status of your assets. The condition of your assets is shown using a traffic light system. Green meaning OK, that is, all known component conditions are at healthy levels. Yellow meaning tolerable, that is, no component condition has reached a critical level, but at least one is at tolerable level, indicating it could soon be in need of maintenance. And finally, red, meaning poor. At least one component condition is at poor level. It needs attention to avoid impacting your productivity. Currently, there is one asset displaying an alarm on the mobile app. Now, let's take a look at some of the trend data for the asset. Go to Asset Details and select Asset Detail from the menu. We'll first select the Screening Asset group and then pick the Screening Bearing Asset from the drop-down menu at the top. This sensor measures vibration and temperature. You can filter data via the list of parameters found on the right-hand side. Selecting Bearing Skin Temperature brings up a graph with temperature measurements. In the current view, the graph shows measurements from the last 30 days. You can adjust the range by clicking the dates in the top right corner, choosing from preset options like Yesterday, Last 7 days, and This month. Or you can create a custom range by selecting the desired dates and clicking Apply. In the graph, measurements are represented by a blue line, and tolerance levels are indicated by the yellow and red lines. You can customize tolerance levels by clicking Asset Attribute Management. Or by clicking the graph icon next to Asset Attribute, in our case, Bearing Skin Temperature. Choose at which temperature the system will generate an alert or alarm, and click Save. To customize how and when you'll receive notifications, go to Asset Details, Notification Configuration. These settings are configurable for each user in the organization. Select if you wish to receive an email and/or a push notification to your mobile device when an asset triggers a certain state. You're now ready to monitor the condition of your assets, prepared to take preventative actions before asset failure can impact your productivity. Bueno, como habrán podido ver, tenemos el semáforo, al que ya les había explicado. Ya se ve cómo estaban las gráficas. Y bueno,
un poquito más, aquí les muestro unas gráficas ya no solo de los equipos con mantenimiento o directo a línea, sino ya lo que son, lo que se puede obtener, pero para el inversor de frecuencia. Aquí ya se ven más datos. También se puede ver el semáforo a la izquierda, pero también pueden ver gráficas de dispersión y gráficas de tendencia. Como en este caso, pues en tendencia vemos corriente, voltaje, temperatura, etcétera. Y en el graso, en lo que son los puntos de operación, pues vemos lo que son dispersiones. ¿Ok? Y también ponderación de desempeños, o sea, qué tanto ha trabajado, en qué velocidades, cuánto tiempo, y qué condiciones. Eso permite, por ejemplo, evaluar algo que se llama qué tan eficiente es la máquina. Cuando se refiere a una eficiencia es cuánta energía consume, cuánto produjo. Y también un porcentaje de cuánto puede producir y cuánto realmente produjo. O sea, qué tan cerca estoy de llevar la máquina al 100%, al 90%, al 80%. ¿Cuánto la estoy aprovechando? Vuelvo a decirlo. En zafras cortas, aprovechar el equipo al tope es indispensable para poder procesar la mayor cantidad de azúcar posible. Avanzamos en el siguiente slide, por favor. Ahora, ¿cómo estamos muchas veces? Nosotros le llamamos nivel niebla. Es decir, el dispositivo, llámese motor, inversor, soft starter, lo que sea, está puesto con una SCADA. Ok. O un HMI o un PLC. Ok. Pero no sale de ahí los datos. Vuelvo a decirlo, estás viendo la operación, sí, muy bonito y todo lo demás, pero ¿qué estás haciendo con ellos? ¿Estás analizando? No. Sí, estás generando muchísimos datos, pero no estás haciendo nada con ellos. Lo siguiente es llamar la nube, que es lo que les estamos proponiendo en este caso. Tomo los datos, ya sea al SCADA, al HMI, al PLC o a través del gateway, y los subo a la nube y se hace todo lo que ya les he explicado. Ah, pero ¿qué pasa si tu empresa, por ejemplo, tiene ingenios en México, en Guatemala, Madagascar, Brasil o en la India? Y en cada uno de ellos tienes distintas tecnologías. Vamos, todas las marcas están ofreciendo algo similar. Entonces, de repente, en una de las fábricas, pues, la gente de ese ingenio decidió que los alemanes son su mejor opción. Raúl, 5 minutos. Sí. Gracias. Ya, es el último, queda un último slide. Entonces, ¿qué pasa si en otro lugar son los franceses o en otro lugar son los brasileños? Se pueden interconectar las cosas y en ese caso se le llama internube. Y sí, ABB puede intercambiar datos entre las distintas plataformas, de las distintas tecnologías, de las distintas marcas. Y todo esto termina de esta siguiente manera. Cada una de las personas, le damos al siguiente slide, por favor. Cada una de las partes de la empresa tiene distintas necesidades de información. Y toda esta información es recolectada de los datos que acabamos de ver. Por ejemplo, para la gerencia, lo que necesita saber es cuál es el nivel de inventario y cuánto costó producir cada tonelada de azúcar. ¿Por qué? Porque a lo mejor en algunos casos usaste bagazo para producir, pero en otros casos tuviste que usar combustible por X o Y razón, o te tuviste que conectar a la red. Son costos, más el costo de adquisición y todo lo demás. Entonces ellos necesitan, para cerrar un trato, cuando un cliente les está presionando por bajar un precio, ellos necesitan saber cuánto les cuesta o si van a tener el nivel para surtir lo que les pide. Del lado de producción, ¿qué es lo que les interesa? Es cuántos estoy produciendo, cuántas toneladas, si la máquina la estoy llevando al 90, al 80, etcétera. Y del lado de mantenimiento es saber, la máquina está bien, no tiene fallas, no hay problema, todo tranquilo, las variables están bien, ¿cómo le llaman esto? La vibración está bien. Vuelvo a decir, la información es adictiva. Quien la tiene, nunca más quiere perderla. Con eso termino. Por favor, podríamos irnos al siguiente slide. Dudas, preguntas, comentarios, quejas, todo es aceptado. Por favor.
quejas inclusive. Ok, Raúl, yo tengo una pregunta que quisiera hacerte. Es con respecto Sí, claro. a lo siguiente. La forma, vi dos tipos de sensores diferentes. ¿Qué tan difícil es instalar o necesita alguna especificación técnica especializada para instalación de los equipos, de los sensores que transmiten todas las variables que queremos sacar de los equipos? ¿Qué tan difícil es o requiere algún tipo de especialización o técnico que vaya a la planta y haga el trabajo, o lo puede hacer la misma gente del ingenio? Lo puede hacer la misma gente del ingenio. En cuanto a colocarlos físicamente, en el caso de los motores, literalmente trae unas plaquitas y una goma, un pegamento para colocarlo. ¿Ok? Y en el caso de los de rodamientos, eso sí, el rodamiento tiene que tener, pues, vamos, un agujero roscado donde se pueda colocar. Al menos en los equipos de ABB ya viene este aditamento. ¿Qué conexión tiene el de rodamientos? Sí, el de rodamiento, ¿se acuerdan que es como alargadito? Y en Sí. la parte de abajo tiene pues unas roscas. Entonces, eso literalmente se rosca y se fija en el rodamiento. Sí, que debe ser un Y en cuarto. cuanto a la parametrización, pues es con un celular. Ok, excelente. La otra pregunta que quisiera hacerte es con respecto a los datos. O sea, ¿cómo es el tema de la suscripción? Digamos, ¿es anual, es mensual? ¿Cómo se pudiera manejar en este caso? Digamos, cuando un ingenio, por ejemplo, trabaja solo 4 meses al año y desea tener esta tecnología, pero, por ejemplo, no necesariamente va a tener una suscripción de un año. ¿Se puede hacer por mes o solamente por año? ¿Cómo funciona este tema? Muy interesante pregunta. En este momento, les puedo asegurar que tenemos dos opciones, que es por 6 meses o suscripción por un año. Sé que en algunos otros lugares ABB ha habilitado suscripción por mes, pero al menos en nuestra región todavía no nos las han, no los han permitido. Así que en este momento sí les podemos ofrecer suscripción por 6 meses o anual. Ok, tengo una pregunta más. Dame un segundito. Sí, claro. A ver si me la traen. Ok, buenas tardes, le escribo desde México. ¿Cuál es el algoritmo que está usando ABB para la interpretación de la data compilada desde los dispositivos periféricos a fin de sugerir las acciones vinculadas con el mantenimiento predictivo? Esto en el entendido que el comportamiento de las variables es diferenciado tanto en medición como parámetros de funcionamiento. Sí, pero hay algo cierto. Se tienen parámetros, vamos a llamarlo así, estándares, vamos a llamarlo así, cuando arranca la zafra, se tienen ciertos niveles de vibración, ciertos niveles de corriente, ciertos niveles de temperatura. Podríamos decir que esos son los niveles de que partimos en cero. Luego le ponemos tolerancias, por ejemplo, y le vamos a decir, ok, si llega tanta vibración por encima, entonces ahí prendo la alarma, el semáforo amarillo, y luego prendo el rojo. Comparado contra un patrón. Y ese patrón puede ser el de la zafra de este año o incluso el de la zafra del año previo, si es que consideras que estaba mejor. Ahora, tú vas a ir viendo una desviación, vas a ir viendo cómo se va desviando del parámetro patrón y con una medición de una derivada, vamos a llamarla así, puedes anticipar cuándo hay que hacer alguna de las cosas. Vuelvo a decirlo, es con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque lo tienen que estar haciendo de forma incesante, porque obviamente cuando empieza a haber un problema ya no es lineal, probablemente empiece a hacer una aceleración probablemente exponencial en la desviación de datos. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta adicional?
¿Sí? Adelante. Danos un segundito ya para que la traigan. Okay. Gracias. Buenas tardes. ¿Se ha cuantificado los beneficios de la implementación de algún caso de éxito en algún ingenio azucarero? Esa es la primera pregunta. Bueno, sí. Hay una segunda pregunta. Sí hay cuantificaciones. En este momento no las tengo a la mano, pero sí hay cuantificaciones, sobre todo en lo que se refiere a horas que se ha evitado parar. Eso es lo que realmente se ha cuantificado. Si ustedes me dan un chance, con gusto les consigo las historias de éxito y se las comparto. Ok, la segunda pregunta es el acceso a la nube para descargar o acceder a los dashboards. ¿Es un esquema SaaS o amerita algún licenciamiento? Sí, es con licencia. Es lo que hablábamos hace un ratito, se compra la licencia y con esa ya se pueden acceder a los datos. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Time. Listo. Ok, muchísimas gracias, Raúl. Ha sido una excelente presentación de parte tuya y te estamos muy agradecidos. A continuación No, vamos gracias a ustedes pasar. por invitarnos. Muy amables. Gracias.